Rusia ha perdido la guerra. Eso es algo que conocemos desde prácticamente el primer mes del conflicto. Rusia no puede alcanzar los objetivos que ella misma se marcó. Es decir, desmilitarizar Ucrania, empujar a la OTAN, alejarla de sus fronteras, desnazificar, sea lo que sea desnazificar Ucrania, cambiar al gobierno de Ucrania, conquistar el Donbass. Ninguno de esos objetivos se ha conseguido. Dejo aparte lo de desnazificar porque de verdad es que no sé exactamente. Lo de desnazificar y lo de desatanizar no sé exactamente a qué se refiere. Pero el hecho de que Rusia haya perdido la guerra, en el sentido de que no haya podido alcanzar sus objetivos, no significa que Ucrania pueda conseguir los suyos. Lo que ha marcado la dirigencia del país que debe alcanzar, recuperarlo todo. Recuperar lo que se perdió en 2014 y recuperar lo que se perdió en 2022. Eso, en mi opinión, el conjunto de ese suelo, el 100% de ese suelo no se va a recuperar. No el 100%. Se va a recuperar una parte de ello, probablemente, a lo mejor ni siquiera. Yo creo que sí que van a recuperar una parte. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si ambos bandos no pueden conseguir lo que se han marcado, la victoria es imposible. Bueno, antes de empezar con ello, vamos a ver la situación actual. Por mucho que haya gente diciendo que Rusia está destrozando a Ucrania, que Rusia está machacando a Ucrania, argumentos con los que no estoy de acuerdo y que son auténticas simplezas, y vamos a mostrar cuánto ha conquistado cada uno de los dos bandos del país en los últimos meses, no, desde que empezó la guerra. Fijaos, por el lado ruso es el color salmón y por el lado ucraniano es el color amarillo. Como veis, la mayor parte de las conquistas rusas se realizan en los últimos días de febrero y en marzo. Posteriormente se retiran de la parte norte del país y pierden ese suelo. Posteriormente vemos cómo hay un ligero avance en el momento en que se conquista, os acordaréis, Lysychansk y todas esas zonas que costó tantísimo conquistar a Rusia en su momento. Hay avances rusos muy pequeños entre junio, julio y agosto. Y a partir de septiembre vemos cómo Ucrania recupera, lanza el contraataque en Kharkov y posteriormente vimos en Gerson, obligó a que se retiraran de la ciudad, en el otro lado del río Dnieper. Y a partir de ahí, como veis en el mapa, entre diciembre, enero, febrero y marzo, el avance ha sido mínimo. De hecho, durante esta ofensiva rusa, porque lo que hemos visto y lo que estamos viendo en estos momentos es una ofensiva rusa. Rusia ha recuperado, ha ganado de Ucrania el 0,01% de suelo y el 0,01% de suelo. Esto es lo que ocurrió en febrero y en marzo. Los avances son ridículos, ridículos. Esa es la realidad. Probablemente, y esto es una opinión personal, tomadlo como queráis tomarlo, está basado tanto en el cálculo de las levas que hizo Rusia, las bajas que ha tenido Rusia, las bajas que ha tenido Ucrania, bueno, los reclutamientos de la Wagner, etc. En mi opinión, en estos momentos, dentro de Ucrania, existen por el lado ruso 400.000, más o menos, podrían ser 380, podrían ser 420, unos 400.000 soldados por el lado ruso. Y por el lado ucraniano, teniendo en cuenta las bajas, bueno, los soldados que están en formación, etc., debe haber en estos momentos unos 200.000 soldados. Debe haber una relación de fuerzas más o menos 2-1 entre Rusia y Ucrania, lo cual explica, entre otras cosas, por qué Rusia no está pudiendo avanzar, está avanzando prácticamente a paso de caracol y luego entraremos en ello, porque sabéis que, bueno, la relación entre los atacantes, aquellos que están a la ofensiva y aquellos que están a la defensiva, debería ser al menos de 3-1. Y no solo eso, en situaciones, en ciudades fortificadas, etcétera, en combate urbano, ese 3-1 puede pasar a 5-1, a 6-1, a 9-1, dependiendo del tipo de fortificación, etcétera. Pero desde luego el mínimo son 3-1. Con lo cual, es totalmente lógico que el frente no se mueva porque Rusia ha mostrado una falta evidente de armas de alta precisión. Llevan meses, y luego hablaremos de ello, se lleva meses
peleando por Bakhmut, que es un pueblo de 70.000 habitantes que nos intentan vender que es la llave para llegar a Kiev. Totalmente delirante. El mismo director o el mismo propietario de la Wagner dice que Bakhmut es una de las ciudades importantes de lo que él llama el anillo fortificado del Donbass, en el que, entre otras poblaciones, además de Bakhmut, están Siversk, Chasiv Yar, pero sobre todo Kramatorsk, Sloviansk, y es una de ellas. Es importante en la medida en que es una de esas poblaciones fortificadas, pero es una de ellas. Si cae Bakhmut, yo consideraba que no iba a caer. Ahora en estos momentos estoy cambiando de opinión. Pero fijaos, esto es la parte del Donbass que le queda a Rusia por conquistar y que está calificado como uno de los objetivos, la liberación del Donbass, uno de los objetivos de la guerra. Para la parte de Bakhmut está Siversk aquí, está Kramatorsk aquí, está Sloviansk aquí, está Konstantinovka aquí. Bueno, ni siquiera han podido conquistar Avdiivka, que está aquí. No han podido conquistar Marinka, que está aquí. Pensar que está pendiente de un hilo el Donbass porque puede caer Bakhmut es absurdo. Porque esto era una ofensiva total, ¿eh? Lo que hemos visto en febrero y marzo, que Rusia no está alcanzando sus objetivos. Yo creo que el objetivo de esta ofensiva, esto es de nuevo algo completamente personal, el objetivo de esta ofensiva de febrero, marzo y abril era conquistar todo el Donbass. Vamos a mostrar el mapa de Bakhmut, ¿de acuerdo? Y os voy a contar lo que ha variado. Y aquí veis, por ejemplo, que esta es la vía ferroviaria y lo que ha hecho Rusia es avanzar prácticamente hasta el límite de la vía ferroviaria por el centro. También se estima que, bueno, por la geolocalización del fuego indirecto, según el Institute of Study of War, probablemente las tropas rusas en el centro ya han cruzado al lado oeste, o si no han cruzado, están en esa posición, ya están siendo atacados por la artillería ucraniana. Vemos cómo en la parte sur Rusia ha avanzado por el lado occidental también de las vías ferroviarias, y vemos también, aquí son más conservadores, cómo están intentando avanzar hasta esta avenida, una de las avenidas principales de la ciudad. Según el Institute of Study of War, los ucranianos se están enfrentando a serios problemas de suministros. Aún así, han podido retroceder a los lugares donde tienen las zonas fortificadas. ¿Es defendible la ciudad? ¿Está condenada? No, no. Y sabéis que he repetido muchas veces que pienso, a pesar de los avances que habían hecho en los últimos 20 días, yo pensaba que la ciudad iba a resistir porque iba a aguantar las suficientes semanas para que entrara prácticamente en unión al contraataque ucraniano, a la ofensiva ucraniana, que ahora creo que probablemente se va a hacer en la segunda parte de junio. Pero ya veremos. Tengo dudas debido a que considero que se va a hacer esa ofensiva más tarde de lo que yo personalmente pensaba. Tengo dudas que la ciudad, este 20-25% de la ciudad, pueda aguantar 2 meses más. Si la ofensiva ucraniana se adelantara, si eligieran una solución fuera de la caja, pues evidentemente todo lo que hemos dicho acabaría siendo revertido. Vamos, si os parece, a la situación en Avdiivka. La situación en Avdiivka prácticamente no ha cambiado nada. La situación en Avdiivka en estos momentos, esto es Avdiivka, es una ciudad que está fortificada desde el 2014. Era frontera entonces y sigue siendo frontera prácticamente ahora. Diría casi increíble que Rusia no haya podido romper la línea del 2014 por este punto. Y lo que vemos es que todos los avances están haciendo lo lógico, están intentando avanzar por los flancos, pero en los últimos días siguen de forma, diría, muy poco exitosa. No están consiguiendo cortar la carretera que sigue pertrechando a la ciudad y que pasa por Semenivka, Orlivka, etc. La clave es Orlivka. Creo que es evidente que lo que quiere Rusia es conquistar Orlivka y eso simplemente cerraría la pinza. ¿Por qué considero que Ucrania no va a alcanzar sus objetivos? Básicamente, por lo que hemos dicho hasta ahora, hemos hablado de cuál es la relación de fuerzas, hemos hablado del poco avance que está habiendo en ambos bandos,
De hecho, os he mostrado incluso cuánto se ha ganado en cada uno de ellos. En los últimos 3-4 meses, ni Ucrania ni Rusia ha avanzado prácticamente nada. Entonces, ¿qué necesita Ucrania para recuperarlo todo? Porque el objetivo, marcado por la propia Ucrania, por la propia dirigencia, es recuperarlo todo. Si estábamos hablando de que Rusia tiene 400.000 soldados, si con 400.000 soldados no puede romper por Bakhmut, por Avdiivka, por Vuhledar, no puede romper prácticamente por ningún sitio que está intentando avanzar, hay una diferencia entre lo que ocurrió en Kharkov y la situación actual. Ahora se ha hecho la leva y ahora se ha traído más soldados. Se ha traído muchos más soldados, que aunque no tengan la formación para realizar las labores ofensivas que podría tener un ejército más curtido, aunque no tenga esa capacidad ofensiva, sí que puede tener una capacidad defensiva. Esto ya no es algo que diga yo. Podéis ir a los análisis del mismo General Herling, por ejemplo. 400.000 contra 200.000. Los rusos no pueden romper, no tienen esa relación de fuerzas 3-1. Sin embargo, los ucranianos tampoco la tienen. Hemos visto además que no es una cuestión solo de que Rusia está intentando traer más hombres. Esta semana un artículo del Washington Post afirmaba que Ucrania está cambiando su normativa para reclutar, para comunicar que un ucraniano ha sido enviado al frente. Antes la normativa exigía, según publicaba el periódico estadounidense, que esa comunicación se realizara en el domicilio. Ahora eso se ha flexibilizado enormemente. Eso indica, en mi opinión, que Ucrania quiere más soldados. Bueno, y aquí está la opinión, digamos, out of the box. Quizá no necesita una relación 3-1, sino una relación 3-1 en un punto concreto del frente para romperlo, no en el conjunto del frente. El problema es que Ucrania, además de guarecer la frontera, necesita tener hombres, todo, no solo el frente, sino las fronteras con Bielorrusia y con Rusia. Es más, los rusos, por lo que hemos visto en las imágenes vía satélite, están fortificando toda el área fronteriza. Y no es para nada descartable una operación. Yo creo que no van a intentar conquistar Kiev, pero sí que no sería descabellado que volvieran a hacer un ataque desde el dentro de Rusia e intentaran entrar en el Oblast de Kharkov y, por ejemplo, conquistar, mover la frontera hasta el río Oskil. Al menos hasta el río Oskil, conquistar partes del Oblast de Kharkov. Esto hace que Ucrania necesite muchísimos soldados. Puede conseguir una relación de fuerzas 3-1 y además puede golpear en profundidad. ¿Cómo puede luchar contra más soldados y romper el frente y conseguir recuperarlo todo? Probablemente con ayuda de Estados Unidos, con ayuda de los países occidentales y con la entrega de armas de alta precisión y largo alcance. Hemos visto además cómo los rusos han aprendido y han alejado del rango de los HIMARS objetivos logísticos clave, ¿no? Han evitado crear polvorines dentro de esos rangos, polvorines muy grandes, han ido dividiendo la logística, etcétera, etcétera. Aunque pueda Ucrania contrarrestar la falta de masa de artillería, etcétera, probablemente lo que está del lado ucraniano es la moral, el deseo de luchar de su población y probablemente el armamento más moderno occidental. ¿Eso es suficiente? ¿Podría tener éxito la ofensiva? Eso no lo sabe nadie. En mi opinión, sí. Pero ¿podría conquistar el objetivo marcado por parte de Ucrania, que es recuperarlo todo? En mi opinión, no. Lo enormemente fortificado que está la frontera de 2014. Ya ni siquiera es una cuestión de una relación de fuerzas 3-1. Probablemente estamos hablando de que se necesita una relación de fuerzas 6-1 para avanzar con muchísimas bajas. Y recordemos algo, si estos números son correctos y hay una baja y media rusa por cada baja ucraniana, Rusia tiene más de 3 veces los habitantes de Ucrania.
Y podría decirse, bueno, pero la capacidad para traer soldados porque está el país en guerra es mayor de Ucrania. No sé no sé si eso es algo que lo equipara. Tengo muchas dudas. Aquí hay dos posibilidades y es que la ofensiva ucraniana acabe teniendo éxito. Si tiene éxito, entonces lo que veremos probablemente es que Ucrania recupere el oblast de Zaporilla y las zonas del Oblast de Kherson que había perdido, esas dos zonas que había perdido. E incluso podría haber un avance, si esa operación tiene éxito, un avance probablemente hasta el río en Lugansk. Este me parece un fin realista de cómo puede acabar la guerra. Si la ofensiva ucraniana no tiene éxito, si la ofensiva ucraniana triunfa, probablemente nos moveremos a algo cercano a las fronteras de 2014. Creo que es eso lo que va a ocurrir. Con lo cual, en mi opinión, Ucrania no va a poder recuperar todo lo que haya perdido. No va a poder recuperar el tercio del Donbass, 35% del Donbass que perdió, y creo que no va a poder recuperar Crimea. Es mi opinión.